Hola gente, estimados, ¿cómo van? Estamos nuevamente con otro video para comentarme tu disco, la sección de Solo Rock Uruguay, donde invitamos a bandas que a lo largo de 2025-2026 vienen sacando sus discos con música rock para acá, para todos nosotros, para que podamos disfrutarla. Así que hoy tenemos acá a Martín Lagarreta de la banda Átomo, guitarrista de la misma. Bienvenido, Sí, Martín. muchas gracias. Un gusto tenerte por acá. Gracias por la invitación. No, por favor, un gusto para nosotros. La banda viene tocando habitualmente con un estilo bastante particular, tiene Átomo, ¿no? ¿Cómo lo definirías, el estilo, para ir metiéndonos un poco en el tema? Y bueno, nosotros cuando nos juntamos a tocar con Emilio Toshian, que es el baterista, y Guillermo Mi Niño, que es el bajista, con la idea de llamear un poco y juntarnos a compartir. Y surgió la idea que ellos dos ya estaban tocando cada tanto, se juntaban a eso, a llamear, a compartir un poco de esa música, que era más bien el formato de la música stoner. Era como un poco el camino un poco que estaban siguiendo y la idea que ellos querían como ir más por ese estilo. Justo ellos dos son los más stoner en cuanto a lo que escuchan, ¿no? Cada uno. Yo llegué medio así como de rebote porque era amigo de Emilio, que es el baterista. Y ya habíamos tocado alguna vez, fuimos al liceo juntos nosotros, compartíamos más bien la música y eso. Llegamos a hacer también bondi, música arriba de los ómnibus y eso. Y se habían juntado con alguno que otro guitarrista y alguna cosa, pero no habían como coordinado un poco y me invitaron a mí y fluyó al toque. Así, y dijimos, vamos a hacer algo con esto. Y con eso un poco la pauta en ese sentido de hacer una música stoner, más por ese lado, instrumental. Siempre desde un principio pensamos que la cosa iba a ser instrumental. Y bueno, a partir de ahí empezamos a juntarnos, a tocar y dijimos, bueno, esto puede marchar. Puede marchar. Y ahí empezamos un poco con el viaje. Y marchó. Y marchó, por suerte, sí. Este disco, volumen 1, ¿verdad? Sí. Es el primer disco como tal, pero ya han subido algunos temas a redes y eso, ¿no? Totalmente, sí. Perfecto. No me acuerdo bien en qué fecha se subió, pero los dos primeros temas salieron como sencillo, ¿no? Que es Uno y Pandemonium. Ahí está. Que salieron con una distancia de unos meses de que se subieron. Y se subieron se subió por separado también por la cuestión de que se grabaron separados. Ah, bien. El disco está como grabado en dos bloques, ¿no? O sea, esos dos primeros temas se grabaron a finales de 2022 y los otros tres temas están grabados a finales de 2024. Bastante tiempo, ¿no? Sí, totalmente. Para poder armarlo. Para poder armarlos, en realidad la cuestión de armarlos era como bastante natural, en el sentido, también en esa época nosotros empezamos a tocar bastante, o sea, ponerle que nos juntamos 3-4 meses a tocar un poco y a armar algunos de esos temas y como son temas medio largos también, ¿no? Digo, sí, son largos. En comparación al formato canción, digamos. Claro, sí, son de 5 minutos, 7 minutos. Totalmente, sí. Y ponerle que teníamos 3 temas, esos 2 que están en el disco y alguno más, creo que Santana, que es el último, que también andaba ahí en la vuelta, que salíamos a tocarlo y claro, con 3 temas ya teníamos media hora. Claro. Sí, capaz que nos decían, bueno, tienen 40 minutos para tocar. Claro. Y en eso, nos faltaban, 10 minutos y bueno, llameamos algo. Exacto, ¿no? Claro. Y que sí, también, la música lo da para hacer así. Totalmente, y además es algo que estábamos acostumbrados, porque nos juntábamos a eso. Claro. Así que comúnmente habríamos llameando algo con alguna idea y después tocábamos los temas. Y estuvimos, en 2023 habríamos estado tocando estos 3 temas y alguna jam y nos movíamos por ahí. Claro. Buenísimo. Son pocos temas, como venías hablando, pero creo que con esa muestra que tenemos de alguna manera está bastante representado lo que es la propuesta de la banda, ¿no? Estrictamente musical. Sí, instrumental, sí. Exacto, sí, todo instrumental, temas extensos, como vos dijiste, que son entre todos, es como media hora, para 6 canciones, ¿no? Sí, está bien. ¿Dónde lo grabaron? Bueno, bien, se grabaron, la grabación fue en 2 etapas, como te dije, a finales de 2022 y finales de 2023, si no me equivoco, 2024. Se grabó en el mismo lugar, que es la sala Utopía Studio. Ah, bien. Es una sala que queda ahí en Florida y Uruguay, ¿sí? Florida y Uruguay. Que es la sala del Helio Carballo, un amigazo sobre todo de Guillermo, el bajista.
y que después también haciendo el caso nuestro, siempre nos bancó desde, bueno, prestarnos la sala totalmente de onda para ensayar, una sala preciosa, y también darnos una mano con el tema de la grabación. Es una sala preciosa que vos entrás, tenés como un hallcito, y al mismo tiempo que vos entrás tenés una parte que es la cabina, y después donde está la sala. Perfecto. Y también, así como nos brindó la sala también, nos brindó la posibilidad de grabar, que es una cuestión que está... es una moneda poder grabar y sobre todo grabar cuando vos contratás ciertas horas de estudio, estás un poco sujeto a eso también, ¿no? Como decir, bueno, tengo la plata para grabar, tener tantas horas en el estudio, que por suerte, por estas condiciones, teníamos con la relajación total. Me acuerdo, no sé, en las 2 ocasiones habríamos llegado a las 3 de la tarde y nos fuimos a las 10 de la noche. Claro. ¿Sí? Armando todo, ¿no? Microfoneando todo, pero también pudiendo tocar la posibilidad de poder tocar totalmente relajado. Claro. Y sobre todo con la idea de representar lo que es la banda en sí, que nosotros, como te decía, veníamos tocando bastante, 2 toques por mes, a veces 3, Claro. De eso, del formato en vivo, ¿no? En ese momento éramos 3, guitarra, bajo, batería. Y la idea era eso, como que el disco represente un poco ese formato en vivo. Ahí está. Y entonces, en cuanto a eso, como grabarlo, ¿no? Claro. Al principio pensamos, bueno, capaz, sobre todo de mi parte, como un poco la tentación de decir, bueno, grabamos una línea o grabamos una estructura, algo esquemático, y después, no sé, la tentación de grabar alguna otra guitarra. Claro. Sobre todo en la parte de las improvisaciones y los solos, que... no sé, grabar una guitarra de fondo que acompañe un poco más, que armonice un poco más. Pero en realidad no representaba mucho lo que era la banda, que era el sonido en vivo. Y está grabado así. Bien. Pusimos grabar y grabamos los temas de corrido. Habremos grabado en su mayoría 3 tomas de cada uno, 2 tomas de cada uno, y después elegimos lo que más nos gustaba. Para eso, como la intención de que se escuche el en vivo, ¿no? Claro. Sin cortes, sin los 3. Los 2 primeros discos, los 2 primeros temas no están grabados con metrónomo, por ejemplo. Bien. Y se nota, ¿viste? Cuando lo vos escuchás, se nota esa diferencia. Los otros 3, sí. Pero la idea era eso, ¿no? Nos poníamos ahí auriculares con el metrónomo en los últimos temas, los primeros ni siquiera eso, grabar y darle. Bien. Grabar. Y eso, con el tiempo de poder estar en la sala tranquilos, tirábamos una tirada de los 2 temas en un principio, después de los 3, y íbamos, salíamos, descansábamos, tomábamos mate, volvíamos, tirábamos otra tira. Buenísimo. Y eso la verdad que nos dio una posibilidad muy linda que comúnmente no se tiene, si no tenés ese espacio, ¿no? Exacto, sí. No, esa es una muy buena manera de ir grabando. Y después Mateo Flores fue quien nos mezcló y masterizó todos los temas del disco, ¿no? Bien, buenísimo. Comentemos algo antes de darle play de la carátula del disco. Bien. Sí, bueno, esa carátula la tiene, es un poco un collage y lo hizo Ezequiel Rodríguez, si me acuerdo, no me equivoco el apellido, que es como un poco el que nos está como haciendo todo, de los afiches y todo. Ese es un crack. Estaban las bandas, ¿cómo era las bandas de aquel? Tenía Güero, bueno, ahora una banda que está activamente Güero ahora, y bueno, tiene otras bandas también, y es un diseñador, un dibujante fantástico, y nos encantaba lo que hacía. Y al mismo tiempo también, no solo la tapa del disco, sino los sencillos también, tuvieron los collages de una amiga de Guille, que pintaba y hacía acuarelas, y la idea fue como mezclar un poco eso, ¿no? También un poco lo digital de cierta forma, y también como eso bien... artesanal, que es la acuarela, para mezclarle. Me parece que salió una cosa bastante linda. Sí, como de alguna manera, o de varias maneras, la tapa tiene mucho que ver con lo que está dentro, ¿no? Ahí va. No sé si buscaban representar algo en particular o... Sí, hay un poco, hablando con Piotr el otro, no me acuerdo cuándo, hablábamos un poco de que también nos hacía un poco acuerdo a lo que es un poco la estética de cierto momento de Santana, por ejemplo. Sí, claro, ¿no? Mucho color, esas cosas. Y creo que también está representado. Mismo el último tema se llama Santa Ana, pero también es un poco un guiño a Santa Ana. A Cabrito. Y bueno, era un poco por ahí, buenísimo, la estética de eso. Buenísimo. Bueno, entonces empezamos a recorrerlo, ¿te parece? Nos vamos con la primera canción. 1. Puntos suspensivos. 1. Bueno, contame un poco cómo es que va surgiendo esta canción en particular, más allá de que no tiene letra, qué va orientada, qué trata de transmitirnos, ¿no? Bueno, este tema le pusimos 1 porque es el primer tema que compusimos,
fruto de estas improvisaciones, ¿no? Que también fue como el que está trabajado distinto a los demás, quizás por ser el primero también y es como una búsqueda de cómo ir trabajando. Que la idea era eso, teníamos como varias partes, cosas que se podían conectar, pero no teníamos muy claro cómo también. Eso grabamos, somos de grabar mucho, llegar al ensayo, poner el celular, ¿viste? Para grabar. Y nos dimos cuenta que había cosas que se podían como formar, podían ir como un poco por la misma línea, por una cuestión, no sé, narrativa, musical, digámosle. Y ahí nos sentamos y dijimos, bueno, escuchando estas cosas, teniendo en cuenta ciertas cosas, armamos como este tema. Ahí está. Que si se escucha el disco podemos como ver que hay algunos temas que tienen un formato un poco más de apartes o más desarrollado, no quiero decir progresivo porque el género es muy amplio y tiene cosas que no están acá de lo que es progresivo, ¿no? Y después tenemos otros temas que son un poco más formato canción, le podemos llegar a decir, por el hecho de simplemente de tener la idea de un verso, un estribillo. Claro, esa estructura típica, ¿no? Un poco esa estructura. En este tema sí es un poco eso, de las primeras cosas que compusimos, de las primeras cosas que salimos a tocar, y por eso le pusimos uno. Claro. Y bueno, la idea es un poco la idea del disco en sí, y este tema también, es un poco encontrar ciertos riffs, o lugares a donde llegar. Por ejemplo, esto arranca con, para nosotros es una introducción, ¿no? Que plantea un ambiente. Ahí está. Sin ningún tipo de apuro, ¿viste? Como de llegar a no sé, cierto cenit o lo que sea, ¿no? Claro. Y después sí, estructurar como para decir, bueno, llegar a ciertos lugares, que puede ser un riff que se repite en la canción. Acá cobra otra dimensión. Exacto, ¿no? Como que cae, ¿no? Sí. Cae en esto, ¿no? Sí. Bueno. ¿Cómo trabajan los temas, no? Capaz que esas dos etapas que vos mencionaste se trabajaron completamente distintos, ¿no? Pero en este caso, por ejemplo, ¿nace una idea que uno de ustedes lleva? ¿Una zapada en general? ¿O cómo es? Bien, sí. En esto de llamear y juntarnos, Guillermo, que está en el bajo, trajo lo que es este riff, ¿no? Y la idea es como eso, llegar ahí, bueno, tenemos esto, ¿no? Que nos gustaría, bueno, ¿cómo llegamos ahí, no? Y ahí sí, mucho la improvisación y lo que es llamearlo, ¿no? Cómo llegar ahí. Y a partir de eso, de las grabaciones que teníamos en el celular, como mira, cómo llegamos a esto, esa introducción también se fue dando. Dijimos, bueno, queremos llegar al riff. Bueno, empecemos a tocar y vayamos hacia ahí, un poco como la idea como un inconsciente colectivo, en ese sentido de escucharnos, comunicarnos bien instrumentalmente para llegar a esta riff. Y después tiene un poco la idea de, entre riff y riff, al principio, de improvisar. ¿No? Como ya en cuanto al clima que plantea la introducción, lo que plantea el riff también, después en el momento lo que va surgiendo sobre todo la guitarra en este periodo de la banda, que es en este disco, la improvisación. Claro. Que sobre todo, como hablando de roles, en cuanto a esto de estructuración y de cómo encarar un poco la improvisación también, tenemos el bajo, que más o menos es el que más lleva una cuestión estructural, ¿no? Como el esqueleto, lo esquemático. Sí, sostiene todo, ¿no? Y después con la batería y la guitarra, en las partes de improvisación, es como bien lo que va surgiendo un poco en el momento. Obviamente influyó muchísimo tenerlo grabado. Claro. De esta forma, en cuanto lo vamos a tocar mañana, como lo toquemos, ¿no? Escucharlo y también lo que te propone el tema, que quieras o no, ninguna improvisación es igual a otra. O sea, yo no podría tocar exactamente lo mismo que toco acá. No es mi intención tampoco ponerme a escuchar el disco para cuando toquemos tocar lo mismo. Claro. Pero sí una cuestión de la idea o hacia dónde va el tema, hacia dónde se dirige, como para poder que no sea una cuestión aislada, ¿no? Claro, sí. El riff tiene que estar presente. Sí, por supuesto, pero en los momentos de improvisación tampoco que sea. Claro. Pues si no también te puede pasar como, bueno, vas a improvisar y todas las improvisaciones son muy parecidas. No importa si estás en el tema 1, el tema 2, el tema 3, ¿no? Claro. Tampoco eso, ¿no? O sea, es un trabajo nuestro también en el momento de cuando vayamos a tocar estos temas, también escucharlos antes, ¿no? Es decir, bueno, recordar un poco el clima también se puede decir. El espíritu de la canción y que la improvisación también vaya por ahí. Claro. Y depende mucho también del momento de cada uno y del momento que lo vamos a tocar. Habrán toques donde quizás es un poquito más
sobrecargado de cosas o más eufórico o menos, dependiendo de cómo esté cada uno y cómo nos vayamos contestando. Exacto. Sí. Capaz que estoy medio colgado, medio viajado, improvisando y la batería me propone cosas que va a levantar y eso se va transformando. Ahí está. Y eso pasa en las grabaciones, ¿no? Claro. Sería un poco así. Por todo lo que contás, me lleva, me retrotrae a décadas donde la improvisación, la década del 70, por ejemplo, estoy pensando, jugaba un papel importantísimo en lo que hacían las bandas también, ¿no? Había como que muchas bandas, de hard rock, al blues, a lo que fuera, que tenían un principio final y en el medio pasaba cualquier cosa. Totalmente, sí. Un poco por ahí también, ¿no? Sí, La intención de dejar ese espacio libre a lo que se esté vivenciando en el momento. Totalmente. Sí, justo y tanto Guillermo como Emilio son más de escuchar esta música que tú me decís, ¿no? Y también los tonos, ¿no? Yo vengo más de otro lado y llegué a esa música gracias a ellos, a escucharla. Soy yo el que vino hoy, porque te digo que... La persona que venga a ellos y cuenten. Claro. Yo sobre todo estos dos primeros temas que se grabaron en esa fecha, y en los otros también por supuesto, yo tenía mucho en la oreja a Frank Zappa con Mother of Invention, esa banda. Sí. Viste que Frank Zappa tiene como muchas vertientes dentro de sí mismo, ¿no? Sí. Totalmente. Él también creo que fue baterista, percusionista, después se acercó a la guitarra. Y tiene como algo de, sobre todo con Mother of Invention, tiene como una propuesta que a mí me encantó. Y también de lo que propone en la guitarra, ¿no? También el uso del guagua, la improvisación también. Sí. También como reconocer eso, ¿no? Hay momentos de improvisación y después lugares donde caen todos juntos con una idea totalmente ensayada, ¿no? Claro, ahí está. Como esa rutina, ¿no? Ahí está. Y sí, yo en este momento tenía mucho en la cabeza Frank Zappa. Lo escuchaba mucho y me parece que... Sobre todo hay un tema del final, bueno, después cuando llegue lo hablaré. Bien. Pero creo que se escucha bastante. Bien. Antes de comentar sobre este tema, esto de hacer música instrumental tiene su desafío, sobre todo para captar la atención de la gente, ¿no? Pero además la extensión de los temas plantea como un doble desafío, ¿no? Claro. Para que la gente no se distraiga. ¿Cómo se juegan ese partido ustedes? Y bueno, en realidad... Depende, por ejemplo, este tema es un tema un poquito más dentro de lo que se puede decir, sacando las infinidad de distancias, un poquito más gancho, digamos. Es como más fácil de escuchar, ¿no? O sea, claro. Tenés el riff que comienza ahí, improvisación, ¿sí? Al final tiene un quiebre para irse, pero es un poco esa la idea, ¿no? Algo que también tiene en la energía de ir a tocar a las 12 de la noche en el sótano de la Andrómeda, ¿no? Claro. Y sí, va un poco por ahí. Este tema va un poco por ahí, tanto como después tenemos Noúmeno, que es un poco también la misma idea, ¿no? Un riff, improvisación, un riff, improvisación. Eso no funciona, es efectivo. Este Pandemonium. Contame alguna cosita de... Bueno, el nombre lo eligió el batero, Emilio, estaba re colgado con ese nombre, tenía que ser el nombre y quedó. Y arrancó por eso, por este riff. También zapando, improvisando, llameando los tres, arranca con ese riff y después también el quiebre que tiene al final también fue parte de lo mismo, como creo que habíamos terminado de tocarlo y yo tiré ese otro y también dije, bueno, puede ir junto, puede ser un quiebre también, ¿no? Como para salir un poco de esa estructura riff. Ahí está. Riff improvisación. Para crear un invento ahí. Sí, como un final un poquito que te saque de ahí un poco. Claro. Siempre dentro del mismo estilo, ¿no? Claro. Este, si no me acuerdo mal, este es el único tema que tiene doblada la guitarra. Sí. Acá, mirá. Ahí hay dos guitarras. Ah, mirá. Como te decía, hicimos 2-3 tomas de cada uno, agarramos las dos guitarras de esa toma y Mateo, es una idea de Mateo Flores, y me parece que quedó bárbaro. Sí. Pero después no. Es como se grabó, más bien como está grabado. Bien. Como salió. Entonces para la gente es como que lo que pueden escuchar cuando ustedes están tocando en vivo, en cuanto a sonidos esto, pero en cuanto a la música puede haber sorpresas. Sí, porque el tema evoluciona naturalmente. Totalmente. Orgánico. Sí. Ahora bueno, tenemos como ¿qué vamos a hacer ahora que el disco está grabado, ¿no? Y no solo eso, sino que vamos a hacer, porque somos 4. ¿no? Esta es la foto de ese momento. Exacto. Contaba que había un nuevo integrante. Claro, un nuevo integrante que es Ignacio Elvite, que toca la flauta y toca el saxo. Ya hemos tocado algunos de estos temas
Este creo, no sé si lo llevamos a tocar con él, pero Santa Ana seguro que sí. Donde naturalmente ya tocamos hace tiempo con Nacho también, estamos a la vuelta y naturalmente él se suma al tema y la cosa anda y estamos muy contentos con eso. Y cuando presentemos el disco va a ser en ese formato porque ahora somos eso, claro, disfrutamos tocarlo así y el disco va a tener flauta y va a tener saxo. Cuando nos vayan. Como que es un instrumento que va a destacar bastante, ¿no? Totalmente. En este tipo de música, porque si dijeras un teclado, capaz que se acopla un poco más al sonido general, pero el saxo y la flauta sobre todo. Totalmente. Sí, un rol súper melódico también, ¿no? El protagonista. Claro, claro. Pero igual Ignacio Nacho tiene esa habilidad de poder estar como en voz principal, al mismo tiempo de que también en este bullicio de distorsión y batería, supongo que se percibe un poco en el disco, pero Emilio por ejemplo es un baterista muy contundente, toca muy fuerte, tiene mucha energía al tocar. Y tanto la flauta como el saxo se acoplan muy bien a eso y pueden estar en el rol de primera voz como de hacer un acompañamiento que entre también ahí. Claro. El reto será como, bueno, repartirnos un poco los momentos de improvisación, no pisarnos, al mismo tiempo también libera un poco la guitarra para acompañar esa voz melódica, ¿no? Claro, claro. Pero sí, sin duda, si lo vas a escuchar, tocamos un viernes, después tocamos el viernes la siguiente semana, no vas a escuchar lo mismo. O sea, eso está bueno. Está bueno. Para mí eso es interesante y me gusta también verlo, ¿no? Como exacto. En otras bandas también. Sí. Y la idea del disco es un poco eso también, que quede representado lo espontáneo en el momento. Por eso lo grabamos así también. Claro. Con la idea de toda una tirada completa en vivo y que represente eso. Claro. Porque somos lo que sonamos y lo que nos gusta sonar. Sí. Más para ese tipo de trabajo que ustedes están presentando, grabarlo todos juntos es lo ideal, porque si grabamos separados creo que se pierde todo eso, ¿no? Totalmente. Sí. Lo consideramos en un principio, pero enseguida nos dimos cuenta que no iba a ser fiel con lo que hacemos nosotros. Nos íbamos a meter en un lugar que después también para tocarlo en vivo, después si yo le sumo otra guitarra no va a sonar igual, le van a faltar cosas. Incluso cuando tocamos Santa Ana, siempre que podemos invitamos a Piotto, que es el que está en el disco, que lo grabó y ya lo tocaba de antes de grabar con nosotros, pero lo intentamos que le esté siempre, ¿no? Claro. Bueno, ya se está yendo este segundo tema, ya se fue. Estos dos que grabaron antes que los otros, sí. ¿Consideras que tienen alguna diferencia en cuanto al estilo o algo, los separa algo de los otros temas que vienen? Y bueno, en cuanto al estilo y la idea, yo me doy cuenta, por ejemplo. Yo creo que no. Sin duda, a eso, el haber pasado un año casi o un poquito más entre grabación de esos dos bloques, digamos, y que nosotros sabemos que son dos bloques. Sí. Bueno, Jonah Musetti al escucharlo me dijo, se nota que son grabaciones distintas, pero bueno, esa gente que tiene esa oreja, oído especial, claro, sí. Yo creo que la diferencia está sobre todo en las improvisaciones. Y porque uno va cambiando también, ¿no? Claro. Sobre todo Emilio en la batería y yo vamos incorporando cosas nuevas, vamos escuchando cosas nuevas y eso influye directamente en la improvisación, por supuesto, ¿no? Más allá de que cuando vayamos a toquemos estos temas, como te decía, captar la idea del tema e improvisar sobre ese clima, uno va incorporando herramientas y soltando otras. Y eso se va a escuchar y va a estar ahí. Claro. Y creo que está en la diferencia de los dos temas. Yo que sé, eso lo escucho yo. Claro. Soy yo el que está tocando y percibo la diferencia. Claro. De uno a otro. Al mismo tiempo fueron grabados distintos por personas distintas estos dos bloques, ¿no? Los dos primeros temas se grabaron en el mismo lugar, pero por ejemplo con micrófonos distintos. Claro. En esa primera grabación estaban en el estudio de la sala, estaba Helio Carballo y Rodri Alves. Cara, los dos llegaron, no sé, a las 3 de la tarde, te digo, se fueron a las 10 de la noche, 11 de la noche, con toda la onda, microfonearon, hicieron todo. Y la segunda parte está trabajada con Jonah Musetti y Agus Rex, que estuvo acá. Sí, estuvo así. Sobre todo el Agus nos ayudó muchísimo con el tema del microfoneo. Por ejemplo, Jonah mucho con la batería, el microfoneo de la batería, y bueno, como ingeniero de sonido. Y Agustín
sobre todo con el microfoneo de la guitarra y el bajo. Que en este segundo bloque de grabación, me acuerdo que el Agus puso 3 micrófonos distintos en la guitarra y 3 micrófonos distintos en el bajo, ¿no? Claro. Y se nota, y sobre todo Mateo nos dijo cuando él trabajó el material, que tenía mucho más material para trabajar, ¿no? Estuvo muy interesante. Genial. Y se lo escuchás con auriculares y comparás, se escucha. O sea, el espectro sobre todo de la batería de la guitarra creció. Bien, eso está bueno, la recomendación de los auriculares para no dar detalle. Totalmente. Creo que se aprecia mucho más con auriculares. Bien, muy bien. Estamos con la tercera canción, La Milonga. Bueno. ¿Qué me contás de La Milonga? Podríamos decir que se podría comparar un poquito más con el tema 1 en cuanto a desarrollo, ¿no? Tenemos este riff que al principio podría pintar como que va por la misma idea de riff, introducción, riff, improvisación, como en el tema anterior que es Pandemonium, pero después pega otras vueltas más a la idea del tema 1, ¿no? Ahí está. Yo creo que van como por la misma narrativa del tema 1, ¿no? Es un tema bastante tenso y que propone eso, ¿no? Por ejemplo, eso me gustaría tocarlo cuando lo vaya a tocar, ¿no? Me parece que es representativo, claro. Sí. Y eso, el trabajo de Mateo Flores se escucha mucho con auriculares, la mezcla y el máster del disco, quedamos muy contentos con eso, ¿verdad? Claro. El sonido, el tema de captar esto psicodélico también, ¿no? Lo pesado y lo contundente, sobre todo la batería y el bajo con fuzz y esos cambios de intensidad. Mateo creo que logró como una síntesis entre eso más potente y lo psicodélico también, ¿no? Como que es un poco la idea. Claro. La distorsión, el fuzz y la psicodelia es como un poco... Las 3 vías. Sí, como narrativa para que queríamos representar ahí en este tema. Bien. Ahora decime, este tema de las improvisaciones, cuando vos estás tocando en vivo sobre todo, ¿no? ¿Cuánto te influye el estado de ánimo para cada una de esas canciones y no perderse de lo que la canción representa, claro, para poder volcar ahí una improvisación diferente de la canción que sigue, ¿no? Totalmente, sí. Bueno, en un principio, desde que decidimos en qué orden tocar los temas, ¿no? Si queremos arrancar con algo más intenso al principio, después ir bajando y terminar arriba, o arrancar más suave. No es lo mismo arrancar con este tema que arrancar con Pandemonium, claro. Tiene un desarrollo distinto, uno se predispone distinto. Y después, sí, eso, tener un poco el tema en la cabeza, tenerlo como... De eso, a medida, este periodo que tocábamos bastante, eso ya era como... Estábamos tocando muy seguido y ya... Era como una cuestión bastante natural, decir, bueno, empezó este tema, ya tengo como en el cuerpo, en los dedos, la intención que le quiero dar, ¿no? Ahora en el momento de presentarlo va a haber un poco de ese trabajo no solo de incorporar la flauta y el saxo, sino también la idea de retomar la esencia del tema. Porque eso, como conversábamos antes, nosotros estamos tocando otra cosa ahora, claro. Va a ser un trabajo de nuestra parte de reescucharnos y poder, eso, que no sea una improvisación colgada que no tenga, claro, con lo que estamos tocando. Sí. Pero también es mucho de eso, como decís vos, del momento. Es imposible, ¿no? Desprenderse. Yo qué sé, la idea son improvisaciones, pero también tienen una duración, ¿no? Claro. Y a veces en vivo pasa que en lugar de improvisar 8 vueltas, se hicieron 12, que no es la idea, pero también estar como tener la sensibilidad de poder adaptar eso al momento. Claro. Y capaz que en un toque estoy más cebado que en otro, o estoy más consciente de las vueltas que voy improvisando, o no. Ahí está. Y eso va a ser a la música del momento, sin duda. Claro. Pero sí, un poco la idea es eso, estar atento sensiblemente, ¿no? A lo que propone el tema e improvisar en ese sentido. Bien. Después, no sé, podemos hablar de herramientas bien técnicas o teóricas,
del propio instrumento. Si hablas con el baterista te va a decir lo suyo, el bajista también, claro. la guitarra también. Claro. Si querés hablamos de eso, pero es como una cuestión más del instrumento. Ahí está. Y del proceso de cada uno también, ¿no? Claro, Como te decía, el momento musical de cada uno no es lo mismo estar improvisando en esa fecha que estar improvisando hoy, por lo que carga cada uno y lo que lleva cada uno. Sí. Y el día también, ¿viste? Capaz que un día... Lo que te pasa en el día, la evolución que estás teniendo como persona, como músico, todo termina influyendo, ¿no? Y esto de estar tocando bastante seguido, eso, capaz que un viernes estábamos los tres más enérgicos y eso se escuchó, y capaz que otro fin de semana la energía estaba un poco más baja, pero también da lugar a otras cosas, ¿no? Claro, claro. Depende mucho de eso. Sí, todo eso va influyendo. De uno. Esta canción la que tenemos de este disco en nuestra play, para subir los dos simples que la verdad también están en nuestra play, así que bueno, del disco elegimos esta para distribución. ¿Qué me contás? Bueno, así como uno podría tener como un mismo delineamiento que Gamilón, Pandemonium puede tener un poco la misma idea, como intercalar un tema un poquito más de desarrollo con otro un poquito más sencillo de estructura, digamos, ¿no? Se puede utilizar la palabra como con gancho, ¿no? O sea, es fácil de escuchar, ¿no? O sea, tenés el riff, tenés improvisación, tenés el riff, tenés improvisación. Por ejemplo, yo trabajo en cocina, mi compañero de escucharlo, de ponerlo, dice, qué buen tema para cocinar o para andar en skate, por ejemplo, ¿no? Tiene una energía, ¿no? Totalmente, sí. Y esos dos temas, Pandemonium y Neúmeno, son dos temas que arrancan arriba y terminan arriba siempre, tienen como esa linealidad en ese sentido, ¿no? Y es un poco la idea eso. Bueno, tiene este quiebre. Yo creo que nosotros nos aburriríamos si todo el tiempo tocáramos lo mismo. O sea, seguramente. ¿no? La improvisación es parte de lo que somos, ¿no? Claro. ¿Cuál es tu tema preferido de los 5? Yo dije 6 hoy, pero son 5. Santana es el que más. Sí, además con las teclas, con ese teclado Hammond que grabó Kyoto, quedó precioso. Es un tema que nos divierte mucho tocar también y que nos ha acompañado casi desde el principio también. Le tengo mucho cariño. Bien. ¿Había alguna intención en el disco, más allá de explicar lo que estaban haciendo, de trascender de alguna manera o no sé, alguna moneda puesta que... Bueno, la idea era, nos encanta tocar, nos encanta juntarnos a tocar y a llamear y como esto que te decía, ¿no? Como ese inconsciente colectivo de poder ir como hacia una misma dirección los tres y vivir un poco de ese momento de lo que pueda llegar a surgir, ¿no? Y la idea era un poco eso, como intentar representar eso y que también se pueda escuchar ya sea eso, estés hablando de skate, estés en tu casa cocinando o te pongas a escucharlo, ¿no? O sea, sentarte a escuchar un disco. También es una cuestión que vos que capaz estás un poco más familiarizado con el mundo del disco, eso, ¿qué tanto ha pasado en el tiempo de sentarte a escuchar un disco? ¿No? ¿Qué tanto se hace, no? No sé, Spotify, por ejemplo, armás una playlist y la pones de fondo con lo que estás haciendo. También hay diferentes tipos de escucha. Sí. Hay gente que se pone... Yo soy más de... Cuando me pongo a escuchar música, me pongo a escuchar música. Claro. O sea, no es música de fondo. No acostumbro a escuchar así. Y creo que se presta un poquito para las cosas. Como puede ser una música que te puede acompañar en diferentes actividades, como también una música que sea por fruto de la improvisación y del desarrollo de los temas, también te resulta interesante escucharlo poniendo la atención ahí. Claro, ¿no? Claro. Ahora, corregime si me equivoco, ¿no? Al momento de presentarlo en vivo, de tocarlo, corre un menos riesgo en cuanto a lo que está en el disco y lo que pone sobre el escenario, que de repente una banda que se esfuerza muchísimo, que sobregraba pistas y todo lo demás, que después tiene que tratar de reproducir eso en el escenario y que no se caiga con respecto al disco. Claro. Ustedes, como juegan ese terreno de la improvisación, no están tan atados a ese problema. Sí, no, hay un riesgo que está siempre ahí y que también es como... La improvisación de por sí es un riesgo. Claro, total, sí, eso sí, ya Pero no te ata tanto como un disco que estás
Exacto, sí. Súper producido. Totalmente, sí, tenés escritura, tenés canciones, tenés ciertos mojones. En esto también hay mojones donde vamos y donde todo puede salir mal, ¿no? O sea, yo me colgué soleando y aquel tiró el riff y yo me quedé soleando arriba del riff. Y bueno, no pasa nada. Pero eso es propio de la música. Me parece que hasta eso está bueno. Totalmente. Eso yo no veo como un error que alguien se hace. No, me parece que es lo humano lo que hace la diferencia con un montón de cosas como la inteligencia artificial. Totalmente, ¿no? Sí. El representar el momento y que en el disco esté también es como la idea de ese correr ese riesgo también, ¿no? O sea, si vos te pones a escuchar, sobre todo en la guitarra, hay algunos dedazos que hay alguna suciedad o hay quizás alguna línea, alguna improvisación, alguna frase que quizás no llegó como a tener una intención muy clara. Pero la opción era pinchar, sacar y otro día ir con la guitarra e intentar grabar algo parecido. Pierde mucha... Me parece mucho más natural y mucho más rico en ese sentido. No pasa nada si hay un pedazo que no va. Y en vivo lo mismo. Claro. Creo que ese mismo riesgo que estamos hablando también te da otras cosas que pueden ser muy motivantes y muy frescas ¿no? Al escucharlo. Claro. Pero sí, es un riesgo que las dos cosas tienen riesgo, ¿no? Sí. Yo tengo que tocar lo mismo todas las veces que toquemos, hay un riesgo de que le erre, obviamente, y si estoy improvisando hay un riesgo de que me quede sin idea. O que me pierda en qué momento de la canción estoy, yo que sé, puede pasar. Sí, te requiere mucha atención, ¿no? Cuando estás improvisando. Contrariamente a lo que se puede suponer. Estás improvisando, estás haciendo cualquier cosa, ¿no? Pero para no perder un poco el hilo y a dónde vas. Totalmente, sí. Sí, creo que son como un poco atenciones distintas, ¿no? Sí. No es la misma la atención que le podemos poner a llegar al riff y hacer el riff como es, que siempre lo tocamos igual, la atención de tocarlo igual, al momento de la improvisación. También hay como un transitar esas dos atenciones, ¿no? Exacto. Hay una atención a hacer un bloque juntos, como lo ensayamos, como lo queremos hacer, ya sea de pisar el pedal que querés pisar, bajar la intensidad, subirla, tocar las notas que ensayaste y tocaste, y después pasar a sacarte un poquito ese chip y empezar a escuchar un poco qué están haciendo los demás para que a vos también te enriquezca la improvisación. Claro. Yo escucho mucho al baterista por ejemplo. Y él me propone mucho, yo le propongo mucho, y eso es una tensión que tiene que estar, que sea mucho. Sí, es una conexión ahí, ¿no? Sí. Que bueno, habrán instancias en las que esa conexión se sienta más, se sienta menos, pero como nos conocemos y disfrutamos lo que hacemos, siempre por más que haya una fecha que estemos más bajo de energía o más arriba, hacemos algo. La intención es con lo que tengamos poder explotarlo, poder tener la atención puesta ahí. Ahí está. Y bueno, estamos con el tema el último, Santana. Se escucha las teclas de Piotr preciosas. Sí. Y ahora, claro que yo no lo había relacionado, tengo que reconocer, pero bueno, Santana, ahora lo escucho de otra manera y veo, sí, creo que ya pasó la parte que es una partecita bien, que fue bien por esa idea, es un quiebre que nos hizo mucho acuerdo a Soul Sacrifice de Santana. El clásico de los clásicos. Totalmente. Y eso también, como yo encaré esa parte de la guitarra, es muy santanero. Y después cuando Piotr le sumó las teclas, queda como más al estilo, ¿no? Eso se tiene que tal cual. Está muy bueno, es un tema con muy buena energía. Me gustaría aclarar, salimos del tema del disco, nos vamos al tema banda. Ustedes hacen otro tipo de propuesta jazzística, vamos a aclararle a la gente, pueden ver afiches, sobre todo en nuestra agenda rock, afiches de Átomos tocando todos los martes en una cafetería acá en la calle Florida. La calle Florida, la propuesta es distinta. Totalmente, sí. Bueno, somos 4 para empezar: bajo, batería, guitarra, flauta y saxo, que es la misma persona, y bueno, la idea es un poco, esa idea surgió por dos motivos. Una, que es la inquietud propia de cada uno de querer hacer esa música que ya estaba en nuestra vida musical, y era la necesidad de hacer la música que nos gusta, que estamos escuchando, que estamos buscando y que estamos aprendiendo y estudiando desde ahí, ¿no? Enriqueciéndonos de ahí, que sin duda influye directamente a hacer esta música, ¿no? Claro. Sobre todo que además es una música que tiene mucha improvisación. Claro. Por eso te digo, no es lo mismo la persona que está improvisando, que grabó este disco, con la persona que pueda llegar a estar improvisando hoy, mañana, cuando toquemos, ¿no?
por eso, hay herramientas que se agregan, que se suman y otras que se descartan. Claro. Eso tiene una movilidad. Y bueno, la idea era eso un poco. Nos está gustando ya, estamos tocando, estamos escuchando, vamos a hacer algo con eso. Y a partir de eso también la necesidad de hacer una moneda con la música en ese sentido, ¿no? Y nos parecía que teníamos un poquito más de posibilidades laborales ya por el hecho de, uno, que es directamente el volumen, ¿no? Esta música es para tocarla alto, Claro. ¿no? La batería suena alto y hay que tocar a volumen de batería y la distorsión te pide eso. Exacto. Y el género, el estilo te pide eso. Ya precisas equipación, precisas otro espacio. Totalmente, pedales, cierto tipo de amplificadores, reamplificación, y los vecinos también, ¿no? Y también es una cosa que si vos tocas este volumen, podés conversar a los gritos con alguien, por supuesto, pero estás conversando a los gritos. Claro. En cuanto a propuesta laboral de la música, nos parecía que también estaba bueno como abarcar esa otra zona que es quizás ya más música, no te digo de ambiente, pero sí, pero que te permita, como tocamos en una cafetería, que te permita ir a tomar un café, conversar con alguien y tener una música en vivo sonando. En lugar de tener una playlist estándar de jazz, tenés a la gente tocando ahí. Ni más ni menos. Y que está bueno, y en Martey tocamos desde octubre del año pasado, para el 2026, agosto, octubre de 2025. Que al principio nosotros fuimos con la idea de hacer bien música de ambiente, pero nos dimos cuenta que había gente que iba a escuchar directamente. Y nada, tenés como esa posibilidad, ir a escucharlo, o si no, ir a tomar un café, compartir con alguien, estar escuchando la música ahí. Claro. Sí, como que si vos escuchás esto, escuchás lo otro que hacen ustedes allá, como que hay una distancia sonora, pero en realidad en otros puntos se dan la mano perfectamente, ¿no? Sí, totalmente. Sí. Eso, es mucho más sencillo de armar, nosotros no tocamos amplificados, es una guitarra limpia, un amplificador, el bajo lo mismo, la batería y el saxo y la flauta sin microfoneo. Claro. Y la improvisación como una columna vertebral. Y la improvisación como una columna vertebral, totalmente, sí. Buenísimo. Sujeta a otro lenguaje, ¿no? Claro. Lo que cambia es el lenguaje. Ahí está, ¿no? Sí. Es lo que queremos hacer ahí y por qué medio transmitir. Claro. Pero en definitiva transmitimos lo mismo. Ahí está. Ahora somos 4 que nos encanta compartir eso, nos encanta juntarnos a tocar por el hecho de tocar, más allá de que estemos trabajando o no, y que eso se escucha y está. Claro. Es otro lenguaje, pero estamos ahí. Bueno, esto no es lo que estamos hablando, no es lo que escucharon en el disco, pero está bueno, todos los martes están. Todos los martes, por suerte, sí. Florida y Uruguay. Florida y Uruguay, 1487, Florida 1487. A partir de las 6 de la tarde. A partir de las 6 de la tarde. Perfecto. Hacemos media horita, tocamos media horita, descansamos 10-15 minutos, tocamos otra media horita, 7:30 ya. Perfecto. Bien martes, así tranquilo. Buenísimo. Entonces, mientras esperamos la presentación del disco, que será sobre el fin de año, ¿no? Sí, seguramente. Sí. Y con saxo y flauta. Ahí está, ya como cuarteto y bueno, Piotr quizás invitado. Por supuesto. Y alguien más, quizás. Sí. Buenísimo. Bueno, mientras esperamos esa presentación, voy haciendo boca con lo que presentan todos los martes. Bueno, Así que bueno. Muchas gracias por haber participado del segmento. A ti. Bueno, saludos a la banda. Mandamos. Ustedes ya saben, tenemos muchos más videos en camino. Llevamos más de 80, pero vienen muchos más.